la hora del miedo. Quiero contarles un aterrador evento que pasó en la familia del abuelo. Esto fue en el año de 1960, en un pueblo de Sonora, esto al norte del país mexicano. Ahí, cerca de Agua Prieta, Sonora, vivía una pareja de esposos, las cuales se llamaban José y Margarita. José se dedicaba a trabajar en el campo sembrando frijol y maíz. Al principio, eran un matrimonio muy querido por todo el pueblo y por mis abuelos. De hecho, tenían 2 hijos pequeños. Margarita quería mucho a su familia. Los procuraba todos los días. Se levantaba muy temprano para mandar a los niños a la escuela y prepararle el desayuno a su marido. El hombre amaba mucho a su mujer por ser una buena esposa y una buena madre. Pero el poco sueldo del marido no daba ni para comer, y fue ahí que vendían cosas aterradoras. Un día, la mujer salió al monte, y de regreso, ya en la tarde, el esposo y los hijos estaban preocupados porque ella solo argumentó que salió a conseguir nopales para comer. Pasó el tiempo y poco a poco la suerte de esta pobre familia cambió de repente. Por ejemplo, todos los días al amanecer el patio de la casa fue llenado de animales, de corral y de granja, así como puercos, pollos, chivos y hasta guajolotes. El hombre impresionado se preguntaba de dónde salían tantos animales, pues no creía que fueran un regalo e imaginó que estos tenían dueños. Despreocupado, pensaba que igual se los regalaría algún político o alguien adinerado a mirar su miseria. Por otra parte, creyó que a lo mejor su mujer ahorraba parte de su miserable dinero que se ganaba con el sudor de su frente y en secreto no gastaba todo el dinero que él le daba para la comida. En fin, fueron muchas cosas que el campesino imaginó y ninguna de ellas era cierta. Se necesitaba de mucho dinero para comprar todos estos animales. De hecho, era tan grande la variedad que ya tenían gallinas, patos, conejos, pollos, cerdos y hasta una vaca. Desde ese día, en la casa de los campesinos ya no hubo más hambre ni faltó la carne en la mesa. Cierto día, don José se fue al pueblo a comprar algunos medicamentos. Cuando se encontraba en la tienda, llegó una mujer llamada Jacinta y le comenzó a platicar al tendero que ella estaba muy preocupada porque desde hace algunos días le faltaban algunos animales. Y lo malo es que no sabe si alguien se los robaba o algún animal del monte se los llevaba de la madrugada. Don Juan, de la tienda, le dijo que a lo mejor un coyote se los llevaba o hasta un lobo, que había rastros por enormes pisadas en el monte. Sin más, aquella mujer se retiró. El tendero le dijo a José que ya eran muchas personas que se quejaban de lo mismo, de las cuantiosas pérdidas económicas con sus animales. El hombre no le dio mucha importancia. Se despidió y se regresó a casa. Al llegar le platicó a su esposa de lo que se decía en el pueblo. De la misma manera, algo confundido le preguntó de dónde habían salido todos estos animales que se encontraban en la casa y que diario amanecían en el patio sin justificación alguna. La mujer desde su cama, a eso de mediodía, le dijo que muchos se los regalaban porque ella sabía de algunos remedios caseros. Además, que los vendían en necesidad y algunas personas acudían a ella como caridad. Supuestamente lo engañó diciéndole que mientras él salía a sembrar, ella curaba el susto, arreglaba huesos y quitaba brujería, y que la gente le agradecía pagando con dinero o con animales. José quedó satisfecho con la explicación. Ya era de noche y Margarita le dijo a su marido que iba a dormir a los niños y que él hiciera lo mismo porque ya estaba muy cansada. Así lo hicieron. Ya por la madrugada, el hombre se despertó y no vio a su mujer acostada en la cama. Sin darle mucha importancia, volvió a dormir. Igual, Margarita se había levantado al baño. Ya por la mañana, José encaminó al trabajo. De pronto, a lo lejos, alcanzó a escuchar a unas personas hablando del asunto y cómo éste se ocultó tras un árbol. Para su sorpresa, estas eran un hombre y 2 mujeres. A decir verdad, eran los más chismosos del pueblo. Una de las mujeres le decía que si ya sabían la noticia, que anoche se habían robado un cerdo de don Ramón, pero que alguien aseguraba que la persona que se robaba los animales era Margarita,
la esposa de José, que ya la habían visto caminar en los corrales a altas horas de la madrugada, y cómo se explicarían de que de la noche a la mañana ellos tenían tantos animales, si ellos solo se dedicaban al campo y no tenían suficiente dinero para comer o para comprar un cerdo. Ellos decían que Margarita solo salía de noche y que nadie la veía durante el día. Aseguraban que la mujer era una bruja nahual y que se llevaría a la gente para pedir una explicación. José escuchó toda la conversación. Se quedó mudo y sorprendido. ¿Cómo iba a ser cierto eso? De hecho, afirmó que solo eran puros chismes y habladurías. El hombre todo el día estuvo muy pensativo y no se podía concentrar en el trabajo. Al llegar a su casa ya por la noche, no quería que su mujer se diera cuenta de su preocupación y se hizo el disimulado. Pues era verdad, habían muchos eventos extraños en su casa, y todos para bien. Pero eso de llegar a robarle a los vecinos, eso sí que no lo permitiría. El campesino no podía dormir. Esa noche pensaba en todo. Llegó a la conclusión de que a lo mejor había algo de cierto porque no se explicaba de los animales y el comportamiento tan extraño de ella. De pronto, Margarita le dijo a José que ya se durmiera, que casi era medianoche y que tocaría juntar maíz temprano. Pasando la medianoche se levantó Margarita pensando que José estaba dormido, pero no era así. Aquella mujer se puso su rebozo, se colocó sus guaraches y salió para el monte. Fue ahí que José, minutos después de que se hizo el dormido, se levantó y fue tras ella ocultándose entre los árboles. Caminó como 20 minutos y de pronto vio a aquella mujer ahí en el cerro. Tomó un costal que se desfragmentó de las partes de su cuerpo y se colocó sus piernas, brazos y ojos. Después rodó por el piso y al levantarse se convirtió en un impresionante asno negro. Segundos después terminó de poner todo en su costal y se lo colgó en un árbol. El hombre quedó paralizado. No se podía ni mover del susto. Vio cómo su mujer se transformó en un tipo de animal de color negro y se fue en 2 patas rebuznando. El animal salía muy rápido, arrojando baba por la boca, allá en la oscuridad, en este pobre rancho. El hombre no daba crédito de lo que había visto. Sin más, esperó unas horas y aquel animal regresó. Traía en su lomo animales y a otros más en la boca. Al llegar al árbol, puso en el suelo su carga, sacó del costal las partes y después de rodar por el piso, se colocó una a una sus partes humanas. Y de nueva cuenta, se colocó sus piernas y se convirtió en una mujer, en la mujer de José. El marido no daba crédito de lo que veía. Después de que la mujer se fue, arreando los animales lentamente en dirección a su casa, de inmediato, el hombre se regresó a prisa y se metió a la cama para que su esposa no se diera cuenta. La mujer también hizo lo mismo. Al meterse en las cobijas, la mujer olía a distintos animales y traía tierra en el cuerpo. Ella quiso abrazar a su hombre, al cual se moría de miedo, pero tenía que disimular o estaba perdido. Ahora era el esposo de la nahuala. Al otro día, José fingió estar enfermo y la mujer de abajo de la cama sacó un costal de dinero. Le dijo a su esposo que tomara lo necesario y que fuera al pueblo a un médico. Lo primero que hizo José fue acudir ante Cipriano, el curandero del pueblo. Él era el padrino de José. Ahí le platicó todo lo ocurrido. Cipriano le dijo que desgraciadamente su mujer era un nahual y sin duda alguna uno de sus hijos heredaría ese mal. El hombre al escuchar esto quedó devastado. El curandero le comentó que tenía que asesinarla, delatarla o dejarla y salir de ahí con los niños, o de lo contrario, algún día ésta mataría a todos los integrantes de la familia. El hombre, con todo el dolor de su corazón, le dijo a Cipriano que estaba bien que le dijera la manera de terminar con esta bruja nahual, la cual se quitaba sus partes humanas. El curandero le dijo: «Mira, ahijado, el mejor método para acabar con un nahual es seguirla, observar en dónde realiza su transformación. Después de que mute en algún animal híbrido, en este momento debe de robarle las partes del cuerpo de las que se desprendió. Solo de esta manera le será imposible volver a su manera original y al amanecer morirá sola». José regresó a su casa muy afligido. Su mujer le preguntó el motivo de su preocupación. El hombre le dijo que tenía algunos problemas con la cosecha, pero que tenía la solución, que eso era todo.
Una hora después cenaron y se fue a dormir. El hombre esperaba la hora que la mujer se transformara para realizar su encomienda. Al poco rato, Margarita se levantó y se fue al cerro. De nueva cuenta, se quitó las piernas y la puso en el costal. Esta vez lo dejó en el suelo. José de inmediato tomó el bulto y lo ocultó. La espera se hizo eterna. Esa noche era muy fría. Se dispuso a prender una fogata. El tiempo era su enemigo, ya que el nahual la traería de regreso. De pronto, un ruido se escuchó tras un árbol, y al asomarse pudo ver que era esa enorme bestia, solo que no pudo verla muy bien. Al acercarse un poco más, con horror miró cómo entre su hocico traía el cuerpo de un bebé, el cual puso en el suelo y comenzó a saborear su sangre. De inmediato, el hombre subió al árbol y se ocultó. Desde ahí miró cómo ese demoníaco ser, después de cenar, buscaba por todos lados sus extremidades horrendas. Los gallos ya estaban cantando. El sol estaba por salir, así que en minutos el nahual tenía poco tiempo y lo tenía contado. Al verla desesperada al no encontrar lo que buscaba, el hombre salió de donde se ocultaba y con lágrimas en los ojos le dijo al burro que por qué hacía esto, que él amaba mucho y que sus hijos también, pero que no permitiría que hiciera más daño a inocentes como lo hizo con ese niño. De inmediato, José sacó un machete y lo primero que hizo es echarle sal y le dijo al burro que no podría vivir con un ser así y que lo perdonara. Con el machete curado, el burro quedó bloqueado. En esto fue por el costal en donde se encontraban las extremidades. Les echó sal y después de que hizo una fogata, las arrojó al fuego. Este demoníaco animal comenzó a revolcarse del dolor, como si ella se quemara por completo. De hecho, lanzó un grito desgarrador. José se descuidó por un momento para buscar un poco más de sal, cuando de pronto, este demonio se salió de la fogata y se le fue encima y lo mordió. ¿Cómo pudo el hombre? Logró someterlo y lo ató. No tardó en salir el sol, y aquella aberración poco a poco se iba muriendo, al secarse con los rayos del sol. El hombre herido por la mordida del burro llegó a casa como pudo. Contó a sus hijos, los cuales se quedaron desconcertados, pues nunca les dijo lo que pasó, ni quién era aquella bestia, que de hecho se iban a imaginar que aquella mujer tan amorosa fuera un nahual. Recordó lo del costal de dinero. Después de despedirse de su padrino, se marchó para el estado de Zacatecas. Allí quedó en el olvido aquel ser aberrante y maldito, el cual después de calmarse el hambre a su familia, fue muerto por el ser que le amó. Dicen que le quemaron la casa y que José sacó el dinero y con este le pagó la escuela a sus hijos, aquellos que jamás supieron qué cosa en realidad era su madre. Esa tarde de julio había caído una torrencial tormenta, acompañada de fuertes vientos, rayos y truenos. No había llovido así hace muchos años en aquel poblado y sus alrededores de Valle de Oaxaca. Eran alrededor de las 4 de la tarde. Presuroso, don Francisco, o don Pancho, como le seguíamos llamando a sus conocidos, tomó su machete, salió de su casa y se dirigió a las faldas del cerro conocido como Zompantle, para reunir a sus vacas que había dejado pastando y llevarlas a su casa. A este lugar se llega recorriendo unos 3 kilómetros de terracería. Don Pancho iba a pie, dispuesto a realizar su tarea diaria. Casi llegaba a su destino, cuando algo llamó poderosamente su atención. Él no podía creer lo que veía. En pleno camino de terracería y alrededores, había una cantidad impresionante de peces regados por doquier. Se sorprendió por la cantidad de ellos, y algunos aún brincoteaban moribundos. Trató de buscar una explicación lógica, pero concluyó que era un fenómeno que nunca antes había visto y completamente anormal. En este momento, recordó que sus abuelos contaban que algunas veces podían llover peces cuando un nahual de culebra de agua se levantaba y se movía del lugar. No encontraba otra explicación a este fenómeno, sobre todo porque en este sitio jamás alguien hubiera podido encontrar un pez en el pequeño arroyuelo más cercano. Esto era imposible. Aparte, a qué loco se le hubiera ocurrido ir hasta las faldas del cerro a tirar peces vivos. Seguía buscando una explicación lógica y aún no se reponía de su asombro cuando en la cercanía
escuchó sollozos de una persona. Aturdido, miró alrededor para identificar de dónde provenía el llanto. Caminó varios metros entre los arbustos y descubrió una niña de no más de 12 años de edad. Estaba sentada en el suelo, empapada de pies a cabezas, despeinada, enlodada y temblando de frío. La niña era una extraña, nunca la había visto, ni siquiera la identificaba como familiar de algún lugareño. Don Pancho pensó lo peor, que tal vez la habían secuestrado o que la habían raptado, y sus agresores la habían abandonado ahí, sin más. Le preguntó si estaba bien, que con quién iba o por qué estaba sola, por qué lloraba, dónde estaban sus padres, cómo se llamaba. Entre lágrimas, la niña solo dijo que estaba sola, que su nombre era Nereida y que alguien la había tirado por ahí, y ya no contestó más preguntas. Don Pancho seguía imaginando cosas. Pensó también que quizás la niña lo estaba engañando y que seguramente había huido de su casa por alguna travesura y tenía miedo de regresar por ser regañada o golpeada, y por eso no quería decir nada más. Le dijo lo que hubiera pasado, que no se preocupara, que confiara en él, que no la podía dejar sola ahí y que la llevaría a su casa. Así lo hizo. Don Pancho reunió su ganado y emprendieron el camino de regreso al pueblo. Al llegar a su casa, don Pancho le platicó a su esposa lo sucedido y lo extraño de las circunstancias. Le dijo que daría aviso a la autoridad del pueblo y al día siguiente iría a los pueblos cercanos para preguntar si alguna niña extraviada o algunos padres buscaban a su hija. Como don Pancho tenía 3 hijas, una de ellas era de la edad de Nereida y junto con ella vestía de la misma talla. Así que le pidió a su hija que le prestara ropa a la niña desconocida para que se cambiara. A solas las 2 niñas se metieron a cambiar al cuarto. Cuando Nereida se quitó el vestido mojado, la hija de don Pancho le vio en la espalda marcada grandes cicatrices y golpes recientes como marcas de cinturón o látigo. De inmediato le preguntó a Nereida qué le había pasado. Nereida le dijo que solo ella, por ser niña de su edad, podía contarle la verdad, pero le pidió que no le dijese a nadie y comenzó su relato. Le dijo que había nacido en un pueblo cercano a la costa del estado. Al nacer, como era de costumbre en el lugar, a muchos niños los convertían en nahuales mediante un rito usando el cordón umbilical. Así ella tenía un nahual de culebra de agua. Le contó que este animalito estaba en un lugar secreto de su casa, donde solo ella y sus padres sabían que es su nahual y que iba creciendo a la par que ella. Que todos los días tenía que llevarle de comer, pero en cuanto se enojaba, la golpeaba en la espalda con la cola. Por eso las cicatrices anteriores y heridas recientes. Y que además, enojado, crecía a proporciones increíbles, capaz de inclusive destruir una catedral. Le contó que ese día hubo una fiesta en su casa. Su madre, en secreto, le recordó que le llevara de comer a su nahual, pero que ella, entretenida en el juego con los demás niños, lo olvidó. Al parecer, esto enfureció a su nahual, y repentinamente comenzó a llover muy fuerte, con rayos y truenos. Furiosas ráfagas de viento derribaban árboles. Todos los invitados corrieron despavoridos a refugiarse en sus casas. Enseguida, su fructuoso nahual la golpeó a ella y a sus padres con la cola. Después creció como nunca lo había hecho y destruyó completamente su casa. Sus padres quedaron lastimados y a ella la levantó una nube y la había tirado en el lugar donde don Pancho la encontró. Asimismo, le dijo que su nahual se encontraba ahora cerca de las faldas del cerro en una pequeña laguna, por lo que esa zona llovería continuamente, pero que tenía que llevarle de comer para mantenerlo tranquilo y evitar una desgracia, porque además, si él no comía, ella tampoco podía hacerlo, y viceversa. La hija de don Pancho no tardó en contarle lo que Nereida les había revelado. Incrédulo, don Pancho salió a primera hora del día siguiente a recorrer los pueblos cercanos para preguntar si había noticias de alguna niña extraviada. Lo mismo hizo con la autoridad del pueblo, y no encontró ninguna novedad. A su regreso, su esposa le contó que Nereida no había querido comer en todo el día, que dijo que no podía hasta hacer algo. Le pidió unas tortillas y le dijo que regresaría después, que no se preocupara, que iba a estar bien, que solo tenía que ir a un lugar pero sola.
Don Pancho y su esposa le pidieron a su hija que le preguntara a Nereida a dónde había ido. Esta le dijo más tarde que le había llevado comida a su nahual, que como le había dicho, esto tenía que hacerlo como todos los días. Así pasaron 2 semanas. Nereida parecía que se había adaptado a su nueva familia, aunque no hablaba con nadie más que con la más chica de las hijas de Don Pancho, que era de su edad. Todos los días salía con comida a un lugar al que los señores no le cuestionaban. Se hacían que no se daban cuenta. Un día de estos, Don Pancho le habló muy seriamente y le dijo que era el momento de decirle dónde era y dónde vivía, para llevarla a su casa y entregarla con sus padres, que estos ya deberían de estar muy preocupados. Sorprendentemente, Nereida le contestó, le dijo que ya casi estaba lista para marcharse, que solo le dieron unos días más, y llegado el momento, ella misma le avisaría un día antes. Así pasaron otros días. Una tarde, Nereida se acercó a Don Pancho y le dijo que había llegado el momento de moverse, que lo haría al día siguiente por la tarde. Le dijo que el único favor que le pedía era que le regalara unos tacos para el camino. Él le ofreció dinero, pero ella contestó que no se preocupara por eso, que no necesitaba, que solo al día siguiente le acompañara a tomar el autobús a la carretera, pero que tendría que ser en un lugar solitario, no en la parada habitual, por seguridad de todos. Al día siguiente comenzó a llover incesantemente desde temprano. El cielo estaba totalmente cubierto de nubes negras. La lluvia era ligera, pero no violenta. Era como las 6 de la tarde cuando Nereida le dijo a Don Pancho que era el momento de irse. Agradeció a todos en la casa por su hospitalidad y le pidió a Don Pancho que la acompañara a la carretera, al lugar donde tendría que tomar el autobús, el cual le dijo que era uno muy especial, que ella solo sabía el momento en el que pasaría. En el camino agradeció a Don Pancho por cuidarla, por darle techo y comida. Él le pidió acompañarla hasta su casa y entregarla sana y salva a sus papás, pero ella se negó. Le dijo que no se preocupara, que ella llegaría a su destino segura y que ella sabría cuidarse y habría alguien más que la cuidaba, que nadie le haría daño. También le dijo a Don Pancho que algún día volvería a pagarle todo lo que habían hecho por ella. Más tarde, sin que algún autobús se divisara o se escuchara, Nereida dijo: «Ya viene». Como arte de magia, apareció un autobús cuya línea jamás había visto Don Pancho. Nereida le hizo la parada, le dio un abrazo, subió al autobús y aún desde adentro, con la mano le dijo adiós. El autobús partió y se perdió en una curva. Desde esa tarde han pasado unos 20 años. Don Pancho y su familia siguen su vida normal y todos recuerdan esta anécdota y juran que no lo soñaron. Y desde entonces, cada vez que el cielo se cubre de nubes negras y amenaza con una torrencial tormenta, Don Pancho solo mira al cielo y se pregunta si en alguna de esas nubes vendrá Nereida de regreso, como lo prometió. Nadie sabe el origen exacto de los nahuales. Muchos pueden ser malignos, que comen a los niños y que viven de una manera muy sanguinaria. Otros, simple y sencillamente, son tan buenos que quieren vivir como un humano cualquiera. Si les gusta el video, por favor, déjenme su like, compartan el video, suscríbanse, activen la campanita para que no se pierdan ninguna historia como esta. Si les gusta la música, es obra del fabuloso compositor Repulsive. El link a su canal estará en la descripción del video. Síganos en nuestras redes sociales para que puedan compartir todas las historias que tienen con nosotros y que sigamos creciendo en esta comunidad maquiavélica. Mi nombre es Rob Gray y recuerden, la verdad está allá afuera. Rest non verge. Hasta pronto. Hola amigos, soy el maestro Rob Gray y junto a la maestra Luna Blackstone los invitamos a sintonizar La Hora del Miedo, donde podemos conocer historias paranormales que ustedes nos compartan y descubriremos qué hay detrás de aquellos eventos. Ya lo saben amigos, La Hora del Miedo, todos los días a las 10 de la noche. Los esperamos a través de Aradia Radio, su radio paranormal.